Hello guys, soy el teacher Abelino y hoy Frequency Adverbs en 10 minutos. Los adverbios de frecuencia son adverbios de tiempo que responden a las preguntas how often, cuán a menudo, o how frequently, cuán frecuentemente se lleva a cabo una acción. Estos pueden ser indefinidos, que no hacen referencia de manera exacta a la frecuencia con que se realiza una acción, y definidos que sí son específicos. Si alguien te dijera que va al cine sometimes, ¿cuán a menudo sería eso? ¿2 veces al mes? ¿3 veces? ¿5 veces? ¿15 veces? Como puedes ver, lo que es sometimes para ti no es necesariamente sometimes para otras personas. Y este número que se ve debajo no necesariamente significa la frecuencia con la que se lleva a cabo algo, sino más bien es una ayuda visual para ayudarte a distinguir cuál de estas palabras indica mayor o menor frecuencia que la otra. Si por el contrario te dijera que alguna actividad se hace diariamente, sabrías sin ninguna duda de que es cada día. Y si te dijera que es mensual, sabrías que es cada mes. La frecuencia es específica. Ahora bien, ¿por qué es necesario saber si la frecuencia es definida o indefinida? Sencillamente porque tienen diferentes posiciones en la oración. Los adverbios de frecuencia definidos usualmente van en una posición final. Veamos los siguientes ejemplos. In USA, you have to report taxes yearly. O lo que sería lo mismo, you have to report taxes yearly in USA. En este último ejemplo aprendemos que no necesariamente deben de ir al final de la oración, pero sí al final de la actividad cuya frecuencia estamos mencionando. Veamos algunos otros ejemplos. Mark buys the newspaper monthly. She studies English weekly. They call me daily. A veces, por razones de énfasis o estilo, estos adverbios pueden ir al principio de la oración seguidos por una coma. Por otro lado, los adverbios de tiempo indefinidos se colocan en una posición central. Veamos los siguientes ejemplos con full verbs, es decir, cualquier verbo que no sea el verbo to be. We often have baseball practice at school. She usually goes shopping on Fridays. I rarely drink soda. Y con el verbo to be, they are always busy on weekends. He is usually late. Al observar con cuidado estos ejemplos, puedes deducir cuál es la regla. Si observas cuidadosamente, podrás notar que los adverbios de frecuencia indefinidos van delante de todos los verbos, con excepción del verbo to be, en cuyo caso van después. Para las oraciones negativas y las preguntas, la regla permanece igual, con la excepción de que para las preguntas, al tener que mover el verbo to be hacia adelante, el adverbio de frecuencia quedaría después del sujeto. Tendríamos entonces, he is usually late, he isn't usually late, is he usually late? Para los demás verbos, tendríamos entonces, she usually goes shopping on Fridays, she doesn't usually go shopping on Fridays, does she usually go shopping on Fridays? En estos ejemplos podemos ver que el adverbio de frecuencia se mantiene directamente delante del verbo principal en cualquiera de las tres formas. En los ejemplos anteriores vimos que la negación se coloca delante de los adverbios de frecuencia.
Sin embargo, ese no es el caso para el adverbio sometimes. Nunca pongas not delante de sometimes. Lo correcto sería William sometimes doesn't make his bed. Por otro lado, los adverbios never, seldom, rarely y otros adverbios de frecuencia que tienen una connotación negativa no se usan en oraciones negativas. Por ejemplo, lo correcto sería decir I rarely drink soda y no I don't rarely drink soda. Pues esto sería una doble negación, lo cual es incorrecto en inglés. Es importante tener en cuenta que algunos adverbios de frecuencia como usually, often, frequently, normally, sometimes and occasionally pueden también ir al principio y al final de la oración. Esto es particularmente común con el adverbio sometimes. Por ejemplo, I sometimes drink soda. Sometimes I drink soda. I drink soda sometimes. Las fórmulas entonces serían para el verbo to be, sujeto, verbo, la frecuencia y el complemento. Para los demás verbos tendríamos entonces el sujeto, la frecuencia y el verbo principal en su forma básica o con la S de la tercera persona. Si quisieras usar modales, tendrías entonces sujeto, el modal verbs que quieras, la frecuencia y el verbo principal en su forma básica para todos los pronombres, incluyendo la tercera persona. Para el presente perfecto, el cual es un tiempo compuesto, la fórmula sería entonces sujeto, auxiliar, la frecuencia y el verbo principal en pasado participio. Quizás pudiste notar que sin importar si usamos modales, presente perfecto o cualquier verbo que no sea el verbo to be, el adverbio de frecuencia se mantuvo directamente antes del verbo principal. Así que esa es la manera más fácil de recordar su posición en la oración. Antes de cualquier verbo, excepto el verbo to be. En la descripción de este video te dejaré este gráfico con las fórmulas y este otro con algunas expresiones de frecuencia comunes. Ya para concluir, cuidado con confundir how many times con how often. Para esto se necesitaría toda una lección, pero para darte una idea rápida, imagínate por un momento que durante una semana tomas agua de la siguiente manera. Si al pasar esa semana te preguntara How many times did you drink water last week? Tu respuesta sería 15 times, la suma de las veces que tomaste agua durante esa semana. Si la misma situación fuera habitual todas las semanas y te preguntara How often do you drink water? Tu respuesta sería daily o every day, sin importar el número de veces que lo hiciste. Como ves, mientras how many times responde al número de veces en que se hace una acción, how often responde a la frecuencia. También sería importante mencionar que es más común usar how many times para preguntar sobre experiencias y eventos pasados, mientras que es más común how often para preguntar acerca de las actividades que son habituales. Dado que los adverbios de frecuencia a menudo indican rutina o actividades repetitivas, es frecuente usarlos con el presente simple. Y esto lo podemos ver en los ejemplos que hemos usado durante esta lección. Muchas gracias por mirar esta lección. Ayúdanos a seguir creando contenido, dando like, compartiéndolo y suscribiéndote a nuestro canal. También recuerda visitar la descripción de este video para material de descargas, link a prácticas y más lecciones.